Mi nombre es Irma Guadalupe Ávila Hernández, soy del Instituto Cristo Rey, Choloma Cortés. Voy a impartir la asignatura de Programación 3 a los alumnos de tercero de Informática. ¿Cuál es el tema que vamos a ver? Base de datos. ¿Cuál es el objetivo principal de la clase? Es aplicar conocimientos técnicos sobre sistemas gestores de base de datos para que los alumnos puedan desarrollar aplicaciones de bases de datos básicas con el fin de almacenar, procesar y manipular información de manera eficaz que apoye a la toma de decisiones. Antes de todo, para que el alumno pueda entender qué es una base de datos, vamos a ver qué es un sistema gestor de base de datos. Es un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. Los sistemas gestores de base de datos relacionados más conocidos son MySQL, Maria Base de Datos, PostgreSQL y SQL Server, que es de Microsoft. Y para que el alumno pueda entender, vamos a ver unos conceptos básicos. ¿Qué es un dato? Un dato son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado. O sea que un dato solo no tiene ningún significado. Para que haya significado debe de haber recolección de datos. O sea, es decir, un dato son palabras o números que se utilizan para construir información y que por sí solos no tienen ninguna validez. Vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos es la colección de datos relacionados entre sí. Es un conjunto de datos estructurados y almacenados de forma sistemática con objeto de facilitar su posterior utilización. Si vemos estos dos conceptos, sabemos que un dato, por su parte, no tiene ninguna validez, pero una base de datos es una colección de datos relacionados, ordenados y organizados de tal forma que tengan sentido estos datos y que puedan ser consultados estos datos y pueden ser actualizados a través de un programa. O sea que una base de datos es la colección de datos para que estos datos sean consultados, ¿verdad? Para que estos datos sean consultados y actualizados a través de un programa. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de una base de datos. Los componentes de una base de datos sabemos que está campus. ¿Qué es un campo? Un campo es el área. ¿Qué es un campo? El campo es el área de almacenamiento, la cual nos brinda la base de datos de un tipo específico. O sea que vemos aquí, sabemos que un campo, los datos deben de ser del mismo tipo. Es decir, si yo determino que mi campo es de tipo entero, todos mis datos deben de ser de tipo entero. No cualquier otro tipo de datos, como por ejemplo carácter o flotante. Todos los datos deben de ser del mismo tipo. Otro componente de la base de datos es registro. ¿Qué es un registro? Es una colección de datos iguales o diferentes. Colección de datos iguales o diferentes. Aquí los datos pueden ser ya sea numérico, ya sea carácter, cualquier tipo de dato. Aquí pueden haber cualquier tipo de datos. Aquí solo un dato en específico, el que yo determine. Si es numérico, voy a poner solo número. Ahora vamos a ver el siguiente, que es archivo. ¿Qué es archivo? Es la colección de registros, relacionados. Esa es la colección de registros relacionados, siguiendo una estructura. Es decir, primero yo tengo mi campo, ¿verdad? Que debe de ser de un solo tipo. Luego están los registros, o sea,
¿Qué es un archivo? Es una colección de registros que puede tener relación. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para que sea más claro lo que estamos viendo, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una tabla que puede ser del Instituto Cristo Rey. Esa tabla tiene código, nombre, teléfono, dirección y edad. ¿Okay? Esta tabla tiene la información, mejor dicho, tiene la información de los alumnos del Instituto Cristo Rey. Veamos que un campo, miren que es un campo. Decíamos que un campo es el área de almacenamiento que nos brinda una base de datos para que tenga el mismo tipo de datos. Si vemos, código tiene el mismo tipo de datos. Determiné que era número, es número. ¿Ve? Estos son los campos. Nombre, teléfono, dirección y edad. Ahora vamos a ver los registros. Decíamos que los registros son datos relacionados con el mismo tipo de datos o distintos. Entonces, 01, Ana Hernández, tiene 18 años y todos estos datos, ¿verdad? Son los registros. Y dice que los datos pueden ser de distintos tipos de datos, mientras que en campo, si yo determino que el dato es numérico, tiene que ser numérico, ¿verdad? Por lo que este ejemplo aquí, ¿ve? Consta de ¿cuántos? De 4 registros, ¿ve? 1, 2, 3, 4 registros, estos son los registros. Y campos, 1, 2, 3, 4, 5 campos, código, nombre, teléfono, dirección y edad. Estos son los campos y 01, 02, 03, 04, Ana Hernández, todos estos son registros. Todos estos son registros. Los registros nos proporcionan información. Por ejemplo, el registro 01 nos proporciona información de Ana Hernández, del teléfono. Ahora vemos qué es un archivo. Un archivo es una colección de registros, ¿ven? Entonces, un archivo puede ser una tabla, ¿ve? Y una tabla o un archivo está compuesto por campos y registros. Podemos ver aquí que tengo otra tabla y esta tabla nos puede dar la información de el promedio y la materia de un alumno, ¿ven? El promedio y la materia de un alumno y vemos que ahí tenemos dos archivos o dos tablas tenemos ahí. Sí, tenemos dos archivos y las dos están relacionadas. ¿Ven? Esta tabla y esta tabla, o sea, este archivo y este archivo se le llama base de datos. O sea, si yo tengo 10 tablas o 10 archivos, todas en conjunto son una base de datos. En este caso, decimos nosotros que tenemos una base de datos de el Instituto Cristo Rey. Y vemos que la base de datos tiene ¿qué? ¿Cuáles son los elementos? Ahí decíamos campo, registro y archivo. Estos son los elementos de una base de datos o componentes de una base de datos, campo, registro, archivo, que a los archivos le podemos decir también tabla. Bueno, hijos, esto fue todo. Espero que les haya gustado.